les bendiga, muy buenos días, muy buenos días. Bendiciones, Julie, Dios te bendiga, muy buenos días. Nitza, Dios te bendiga, buenos días. Ahí está. Muy buenos días. En esta mañana les saludamos. Este es su programa Disciplinas Libertadoras. Buenos días a todos aquellos que se conectan. Janet Rosario, Dios te bendiga, buenos días. Enviamos un fuerte abrazo en esta mañana. Damos gracias al Señor. Good morning, Julie. Que podemos compartir la palabra del Señor nuevamente con todas nuestras amigas, amigos y hermanos de Disciplinas Libertadoras. Dios te bendiga, Marilia. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que se conectan. Bendito Jesús. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Isaías, hijo, Dios te bendiga. En esta mañana queremos compartir una palabra bajo el tema cuando Dios se encuentra con tu enojo. Cuando Dios se encuentra con tu enojo. Poderoso Jesús. Y en esta mañana, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poquito corto. Si usted no ha tomado café y toma café, hágase su tacita de café y acompáñeme en esta mañana a compartir la palabra del Señor, a disfrutar la palabra del Señor. Y recuerde de darle share en esa esquinita a este video, denle share para que otros puedan recibir esta palabra. Yo estoy segura que esta palabra en esta mañana será de bendición para todos aquellos que la reciban, ya que en algún momento de nuestra vida todos hemos estado enojados. Yo sé que va a ser de bendición. Así que ayúdame a compartir esta palabra, este video, y dele a ese botoncito ahí en la esquina donde dice share. En esta mañana damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se conectan y aquellos que verán el replay de igual manera. Esperamos en el Señor que usted sea bendecido a través de esta palabra. En esta mañana vamos a estar ministrando en el Salmo 119, 142. Esa es la base bíblica, parte de algunos otros versículos que vamos a compartir con usted en esta mañana. Pero nuestra base está en el Salmo 119, 142. Y yo le hago una pregunta, ¿verdad? A mí me encantan las preguntas, tanto para mí como para otros, porque creo que nos llevan a analizar, a autoanalizarnos y a concientizarnos. Bajo este tema, cuando Dios se encuentra con tu enojo, yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez usted se ha sentido enojado? Déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido enojado con Dios? ¿Será correcto enojarnos con Dios? ¿Será correcto decirle que estamos enojados, siendo que Él todo lo conoce, todo lo escudriña? La Biblia dice, ¿verdad?, que su palabra escudriña la profundidad del corazón, los pensamientos, las intenciones. Yo me pregunto si será correcto decirle a Dios que estamos enojados con Él. Ciertamente, ¿verdad? Algunos podrán decir, yo nunca me enojo con Dios, yo nunca he estado enojado con Dios porque Él es Dios. Pues lamentablemente yo no soy parte de ese grupo. Han habido momentos en mi vida donde yo me he sentido enojada con Dios y no es lo correcto, pero la realidad es que nosotros experimentamos muchas cosas que no son correctas, pero en esta mañana yo quiero compartir con usted. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos enojados con Dios? Si usted se va a la Biblia, Salmo 119, 142, mire lo que dice la Escritura. Porque has sostenido mi juicio y mi causa. Te sentaste en el trono juzgando con justicia. La realidad es que en algún momento quizá todos nos hemos enojado y probablemente nos hemos enojado con Dios. Puede que usted quiera aceptarlo o no, o quiera, ¿verdad?, ejecutar ese enojo o eh, proyectar ese enojo de diferentes maneras. La realidad es que probablemente usted lo ha experimentado. Y si no, en algún momento lo puede experimentar. De igualmente, cuando nos vamos a la escritura,
Vemos hombres y mujeres que a través de la Biblia también experimentaron enojo y la manera en cómo lo manifestaron fue diferente, por las razones diferentes y fueron confrontados de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al libro de Jonás, vemos a un hombre que se enojó con Dios. La Biblia dice que se enojó, así mismo lo dice, y verdad, se enojó porque Jonás había estado herido y por causa de un pueblo que lo había herido. Y Dios se le ocurre enviarlo a ese mismo pueblo que lo había herido a predicarle. Y sabía Jonás que si él predicaba la palabra del Señor, perdón, este pueblo se arrepentiría. Tal fue su enojo que dice la escritura que habiéndolo Dios llamado a Nínive a predicar, se fue al lado contrario, huyendo de la presencia del Señor. Su enojo lo llevó a huir de la presencia del Señor. Más luego, ¿verdad? Aunque él es confrontado y termina en el vientre de un pez, la Biblia dice que no fue hasta los 3 días que Jonás se humilló y reconoció y decidió obedecer. Mas, sin embargo, dice la escritura que saliendo de este pez y habiendo predicado el mensaje el cual Dios le había enviado a predicar, dice la escritura que saliendo de Nínive se sentó debajo de un enebro y el Señor permitió que una calabacera creciera sobre él para que le diera sombra. Pero de igual manera, el Eterno hizo que esta calabacera se secara y de igual manera Jonás volvió a ejecutar o a transmitir el enojo que todavía estaba en su corazón. Y la realidad es que este enojo lo que hizo fue que saliera del corazón de Jonás la falta de perdón. Fíjese bien que el enojo usualmente lo que hace es que saca de nuestros corazones una raíz que está en nuestros corazones o expone un pecado que está en nuestros corazones, en estos corazones malvados. La realidad es que me encanta la palabra del Señor porque a pesar de que Jonás estaba enojado, Dios nunca lo dejó de ver como, ¿verdad?, el profeta, el mensajero. Dios nunca lo rechazó, sino que aún así lo escogió como el vaso para predicar a este pueblo. Y los resultados fueron impresionantes porque todo Nínive se arrepintió. Mas, sin embargo, en el corazón de Jonás todavía había un pecado que confrontar. Qué lindo nuestro Dios y su grande misericordia. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que a través de esta calabacera, el Señor le mostró a Jonás su pecado, le mostró su falta de perdón. De igual manera, si seguimos más adelante, vemos que de igual manera, Job, de igual manera, se enojó con Dios y esto lo llevó a argumentar, a cuestionar incesantemente. E inclusive, ¿verdad?, entró en este desafío de preguntas entre él y Dios, de cuestionamiento. Y de igual manera, el enojo de Jonás, de Job, por todo lo que él había perdido, por todo lo que él había sufrido, lo llevó a confrontar un pecado que había en su corazón, que era la justificación. De igual manera, cuando Dios habla, cuando Dios refuta, los argumentos de Job, perdón, se acabaron. Ante la contestación de Dios, ante el confrontamiento del Señor, dice la escritura que Job se arrepintió en polvo y ceniza. Ciertamente en la confrontación de Dios, el cuestionamiento de Dios, cuando Dios cuestiona, cuando Dios habla. Fíjese que Job habló y cuestionó y habló y cuestionó y llegó un momento en el libro de Job, capítulo 42, donde el Señor le dice, siéntate, que yo voy a hablar contigo. Ponte sobre tus rodillas, que yo voy a hablar contigo. Y cuando Dios comienza a hablar y lo comienza a cuestionar, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Dice la escritura que ante los argumentos de Dios, los argumentos de Job se deshicieron. Y terminó Job diciendo, me arrepiento en polvo y ceniza. Alabado sea el Señor. Porque ahora entiendo lo que no entendía. Me parece a mí que el enojo está ligado a algo que nosotros no entendemos.
Y dice la escritura que Job, después de este confrontamiento, se arrepintió en polvo y ceniza y llegó a entender cosas que anteriormente, ante su enojo, él no había podido entender. Alabado sea el Señor. De igual manera, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vemos a Marta, una mujer que había perdido su hermano, había puesto su esperanza en el Señor, lo había mandado a buscar cuando su hermano enfermó, y la realidad es que el Señor no llegó a tiempo. Y cuando llegó, ya Lázaro estaba muerto. Qué desilusión para Marta, qué dolor tan grande. Y ella le reclama al Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mire qué reclamación. O sea, yo no estoy de acuerdo en el momento en que tú llegaste, yo no estoy de acuerdo en cómo tú manejas las cosas y por ende yo tengo esta consecuencia. Pero dice la escritura que el Señor le preguntó, Marta, ¿no te he dicho yo que si tú crees verás la gloria de Dios? Entonces me parece a mí que de igual manera el enojo en esta ocasión, igual que las demás ante estos otros hombres, confrontó algo que había en el corazón de Marta, que era la incredulidad. So, si usted se da cuenta, en todos los casos, el enojo confrontó algo que había en el corazón de cada una de estas personas. Ahora, cuando usted y yo nos vamos al diccionario y definimos lo que es el enojo, quizá podamos entender con un poquito más de claridad hasta dónde queremos llegar en esta mañana. Déjenme buscar aquí Facebook porque no logro ver sus comentarios ni quienes están conectados. Marilyn, Kitsi, Lisette, buenos días. David, muy buenos días. Ay, no puedo bajar el volumen. Ok, ahora sí. Bien, todos los que se conectan, muy buenos días en esta mañana. Zenaida, Dios te bendiga. Yesenia. So, fíjese usted que en todos los casos que hemos presentado, todos esos enojos fueron la manera de mostrarle o quizá no demostrarle, sino que sacaron hacia afuera algo que estaba en este corazón pecaminoso y rebelde. En uno sacó la justificación, en otro la falta de perdón, en otra la incredulidad. Pero cuando nosotros nos vamos al diccionario a saber, ¿verdad? Definir con exactitud lo que es el enojo, miren lo que dice la definición del enojo. Es un intenso estado emocional motivado por el desagrado. So, aunque esto es un intenso estado emocional motivado por el desagrado que implica desaprobación, como le pasó a Jonás, él estaba desaprobando lo que Dios había determinado. Dios quería salvar a Nínive y él no estaba de acuerdo. En el caso de Job, Job estaba desaprobando todo lo que él estaba viviendo porque él creía que él era justo. Y en el caso de Malta, Malta estaba reclamando, estaba desaprobando el tiempo en el que había llegado el Señor porque su hermano había muerto y para ella le había llegado tarde. So, probablemente si en esta mañana usted dijo, no, yo no soy de las que me he enojado con Dios. ¿Alguna vez tú has creído, te has sentido que Dios ha llegado tarde a tu situación? ¿Alguna vez Dios ha perdonado a alguien en quien tú esperabas que Dios se enjuiciara de otra manera? ¿Alguna vez tú te has sentido demasiado bueno o demasiado justo para pasar o sufrir algo que tú estás sufriendo? Como Job, ¿alguna vez te has sentido o te has resentido o has desaprobado pruebas que has tenido que vivir o cosas que la vida te ha traído? Pues entonces tú has estado enojado con Dios, has desaprobado con desagrado una lección o un acto realizado. La realidad es que no es bueno estar con Dios. No lo es. Mas, sin embargo, hemos estado enojados con Dios. Entonces, si usted se va a la escritura en el libro de Marcos, probablemente usted se pregunta, ¿Jesús se habrá enojado? Mire, la Biblia habla de que Jesús se enojó. Mire lo que dice en Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice, entonces mirándolos, hablando de Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la naturaleza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió
y la mano le fue restaurada. So Jesús se enojó, pero se enojó contra el pecado, contra lo malo, se enojó por la dureza de los corazones de estos hombres. So, no es lo mismo tú enojarte contra lo que es malo que enojarte contra lo que es bueno. Qué contraproducente. Y la Biblia dice que Dios es bueno. So, fíjese bien, el enojo siempre revela lo que hay en nuestro corazón. Cada una de estas personas tenían un argumento. Y yo no sé si usted se da cuenta qué tan argumentativos usted y yo somos. Todo lo cuestionamos y todo lo juzgamos en base a nuestros argumentos, a nuestra percepción, a nuestros deseos, que la Biblia dice que son perversos. Alabado sea el Señor. Y en base a lo que nosotros creemos que es correcto. Amén. Fíjese bien. Entonces, ¿qué hacemos si en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido enojados con Dios? ¿Qué hacemos? La realidad es que usted no puede evitar un estornudo, ¿verdad que no? Y la realidad es que el orgullo como parte de la naturaleza caída de nosotros está en nosotros y se manifiesta. Pero la realidad es que nuestra naturaleza caída ya no tiene dominio sobre nosotros. So, puede ser que este orgullo se manifieste, pero ¿qué hacemos cuando esto se manifiesta y realmente llegamos a sentir y hasta actuar bajo ese enojo con Dios? Porque la realidad es que en nuestro caminar, quizás muchas veces, no una ni dos, sino muchas, nosotros vamos a estar en desacuerdo con lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son nuestros caminos. Y como están los cielos de la tierra, así están nuestros pensamientos de los suyos. Por ende, muchas veces vamos a estar en desacuerdo. Ahora, estar en desacuerdo no es pecado, pero actuar bajo ese desacuerdo sí es pecado, porque entonces es donde entra el enojo. Cuando tú estás en desacuerdo, pero aún así tú obedeces, eso es lo que verdaderamente es el sometimiento. Yo no estoy de acuerdo, yo no lo entiendo, me duele, pero yo confío en que tú eres soberano, en que tú sabes lo que haces, en que tú juzgas con equidad, en que tú eres juez justo, como decía el versículo en esta mañana, porque tú has sostenido mi juicio y mi causa. Te sentaste en el trono juzgando con justicia. Entonces, ¿qué hacemos cuando este enojo está ahí? ¿Le añadiremos hipocresía diciendo que no está? Porque la realidad es que todos lo sentimos. Pero fíjese bien que es un sentimiento. Los sentimientos son efímeros. Se manifiestan donde en la carne. So, si no es correcto estar enojados con Dios, ¿qué hacemos cuando sentimos el enojo? Porque la realidad es que muchas veces lo hemos sentido. Lo podemos llamar de muchas diferentes maneras. De muchas maneras. Pero la realidad es que deep inside se torna en enojo, que es estar en desacuerdo, un sentimiento profundo de desacuerdo. Yo no estoy en acuerdo con Dios. Y la realidad es que muchas veces usted y yo probablemente, como Jonás, como Job, como Marta, que se manifestaron todos en maneras diferentes, pero de igual manera seguía siendo enojo, seguía siendo desaprobación. Entonces, a mí ¿verdad? Me estremece el hecho de que criaturas finitas y pecaminosas como nosotros desaprueben lo que Dios hace o lo que Dios permite. Esto prueba entonces, amado, nuestro orgullo y nuestra altivez. De igual manera que el enojo de Jonás le probó su falta de perdón, de igual manera que el enojo de Marta le probó su incredulidad,
De igual manera que el enojo de Job le probó su justificación, muchas veces nuestro enojo prueba nuestro orgullo y nuestra altivez, de creer que sabemos más que Dios, que sabemos lo que nos conviene, que conocemos el tiempo perfecto por encima del tiempo de Dios. Y usted dirá, no, esa no soy yo. Pues entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has sentido que Dios se ha tardado más de lo que tú esperabas o de lo que tú crees que es correcto que Dios se tardase? La realidad es cuántas veces tú te has sentido que tienes algo que tú no mereces, como Job. No merecía que me hicieran esto, no merecía haber pasado por esto, yo no merecía. ¿Cuántas veces tú has argumentado por derechos que tú crees tener? Entonces, cuando nosotros vamos haciéndonos todas estas preguntas, nos damos cuenta que en algún momento nos hemos enojado y nos tenemos que preguntar, el enojo es una señal, es una red flag de que hay algo en este malvado corazón, perverso corazón, rebelde corazón, que no debe estar ahí. Y muchas veces el enojo lo que hace es que lo saca hacia afuera. El enojo es una expresión visible, es una enseñanza visible de que hay algo pecaminoso en nuestros corazones que no está bien y que debe ser rendido al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas, o lo negamos, no, yo no estoy enojado con Dios, pero entonces eso es añadirle hipocresía al primer pecado del enojo. Aleluya. ¿Qué hacemos? El ABC, como siempre, yo necesito un A, B y C. Bueno, número uno es aceptar que estamos enojados. Totalmente. Tenemos que aceptar y confesar, porque yo quiero recordarle que el omnisciente, el todopoderoso, el que todo lo escudriña, dice la escritura, que él examina y escudriña el corazón de los hijos de los hombres, sabe cuando tú y yo estamos enojados. Lo podemos disfrazar y podemos llamarle de muchas maneras, pero la realidad es que se llama enojo. No hay nada más liberador que llamarle a las cosas por su nombre, es enojo. Señor, no es correcto, pero la realidad es que estoy enojado, estoy experimentando este sentimiento. Pero como es un sentimiento y los sentimientos son efímeros y usualmente están ligados a una mentira, el paso número 2 después de reconocerlo es desmentir esa mentira con una verdad. Alabado sea el Señor. Tienes que confrontarla, tienes que derribarla, tienes que vencerla con la palabra de Dios. Fíjense, yo leyendo, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, él experimentó un sentimiento de abandono. Y yo lo sé porque él dijo, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Dijo el Señor, ¿por qué tú me has desamparado? Eso es una reclamación. Pero me encanta porque seguidamente detrás de esa palabra, mire lo que dijo el Señor, mire lo que dijo Jesucristo. Él dijo, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Él estaba diciendo, me siento abandonado, but I'm trusting you. Qué linda esa palabra, me llena, me consuela. Ahora, ¿cómo vamos a desmentir esa mentira? Yo no sé si usted ha pasado por un tiempo donde usted está enojado. Alguien está tratando de contentarte, de buscarte la vuelta, como nosotros decimos, pero la realidad es que el enojo es como un sentimiento que mientras más usted lo abrace, más grande se hace. Mientras más usted se tarde en confrontarlo, aceptarlo y rendirlo a la cruz, más fuerte se hace y más te abraza. Por ende, el enojo a veces usted trata de dejarlo, pero se prende de ti de una manera tan terrible. Por eso no siempre al tú confesar el enojo se va a ir. Probablemente simplemente ese es el primer paso. Por eso yo te dije que primero lo confieses, después lo confrontes, lo derribes y lo venzas con la palabra de Dios. ¿Cómo? Vámonos a la escritura, Salmo 9:4.
Mire lo que dice la escritura, porque has sostenido mi juicio y mi causa, te sentaste en el trono juzgando con justicia. Qué importante es repetirte a ti mismo, como hacía el salmista cuando se hablaba. Cuando el salmista estaba triste, él se hablaba a sí mismo y le decía al alma, ¿por qué tú te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué hacía el salmista? Confrontando su tristeza, derribando su tristeza, peleando contra su tristeza. En esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Cuando el enojo llega, cuando estamos en desacuerdo, reconocer que es nuestro orgullo y nuestra altivez que nos hace dudar que Dios ha tomado la decisión correcta o que Él ha permitido algo en nuestras vidas con propósito divino. Estamos cuestionando la ejecución de Dios, estamos cuestionando el plan de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa mentira? Que es una mentira. El enojo está ligado a una mentira que te hace creer que tú sabes más que Dios, que tú sabes lo que te conviene más que Dios, que tú no mereces nada. La realidad es que tú y yo no somos merecedores de nada. Tú y yo no tenemos derecho ante la cruz. ¡Qué altivez! Nosotros siendo tan finitos. Aleluya. Y estando tan lejos de la verdad de Dios, cuestionamos. Entonces, mire lo que dice Salmo 17:2. Nuevamente para convencer a esta carne y para desbaratar esa mentira, porque no hay manera de desbaratar una mentira que no sea con una verdad. Que venga de ti mi sentencia. Salmo 17:2. Pues tú sabes lo que es justo. Cuando tú estás enojado, vete a la palabra, confróntate tú mismo, confronta tu carne, confronta ese sentimiento. Es un sentimiento, te tienes que ir, no te acepto. La Biblia dice, aunque mi sentimiento me dice indirectamente que Dios es justo, que Dios llegó tarde, que Dios permitió algo en mi vida y no era justo que lo permitiera. La Biblia dice en el Salmo 17:2 que venga de ti mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. ¿Cuántas veces no le hemos recriminado a Dios porque Él no nos ha defendido ante una injusticia? Eso también es enojo. Y estamos diciendo, Señor, tú estás juzgando mal. Tú te tienes que haber equivocado. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Salmo 99:4. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Salmo 103:17. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, y sus juicios son justos. Alabado sea el Señor. Él juzga con equidad. Él no se equivoca. Alabado sea el Señor. E independientemente cuál sea el trato, la corrección, los planes, lo que Dios permite, el propósito de Dios contigo y conmigo, estemos de acuerdo o no, la realidad es que tus argumentos y mis argumentos se derriban delante de la verdad de Dios. Se derriban, se caen. Alabado sea el Señor. Mire bien. Mire lo que es humildad. Le voy a definir lo que es humildad para que usted, para probarle que en el enojo hay orgullo. Mire lo que es la humildad. Humildad es darle muerte a nuestros argumentos, sean cuales sean, para aceptar la verdad de Dios. Eso es humildad. Cuando tú y yo no aceptamos la verdad de Dios, el juicio de Dios, la manera en cómo Él obra, el tiempo cuando Él llega, alabado sea el Señor, lo que Él permite, estamos argumentando con argumentos humanos. Y la realidad es que yo puedo argumentar y cada uno de ustedes que están conectados probablemente ganen un argumento en contra mía o quizá yo en contra suya. Pero la realidad es que cuando tú y yo argumentamos ante el Eterno, el poderoso, el justo, el 3 veces santo, tus argumentos y los míos se tienen que derribar. Y eso es humildad.
Cuando tú y yo estamos argumentando con el soberano, siendo nosotros infinitos pecadores, con mentes finitas, con corazones perversos, estamos siendo orgullosos, altivos. Nos falta humildad, porque la humildad implica darle muerte a nuestros argumentos, resistir nuestros argumentos. Alabado sea el Señor, séales cuales sean, para aceptar la verdad de Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios por una pérdida? No era justo que yo perdiera a mi hijo o a mi hija. Cuando Dios es soberano, Él es el dueño de la vida y de la muerte. Y Él llama a los que a Él le pertenecen. La realidad es que tus hijos y los míos no son míos, ni son tuyos. Y Él los llama cuando Él quiere. ¿Alguna vez te has encontrado cuestionando la soberanía de Dios? Entonces en esta mañana tenemos que reconocerlo. Tenemos que ponerle nombre y apellido. Qué terrible. Y yo quiero que usted sepa que nuevamente en el Evangelio no existe Disney. Disney es algo mágico. En el Evangelio no es como que usted siente un sentimiento y mágicamente en el nombre de Jesús te vas. No siempre es así. Hay sentimientos que quizás le has dado tanta cabida, que los has abrazado por tanto tiempo, que te costarán pelearlos. Que tendrás que esa mentira que se ha hecho tan fuerte, que se ha levantado como una fortaleza, tendrás que confrontarla con la verdad de Dios una y otra vez, hasta que esa fortaleza se derribe. El enojo de igual manera a veces ha crecido tanto que tienes que llevarlo a la escritura. Alabado sea el Señor. Y yo estoy hablando número uno por la escritura y número dos, como dijo el ciego de Bartimeo, si es pecador yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo estoy hablando de algo que yo estoy viviendo. Porque la realidad es que tengo que ser muy honesta con ustedes. Llevo más de una semana enojada. Y en primera instancia, como yo conozco la escritura, yo dije, no es con Dios, es conmigo misma. Detrás de eso es con Dios. Porque estoy enojada con una situación, porque estoy enojada conmigo. Porque esta situación no era lo que yo esperaba. Estoy enojada. Y mientras les comparto esta palabra, estoy confrontando mi enojo. Lo estoy confrontando. Lo estoy derribando. Lo estoy desmintiendo con toda esta verdad que acabo de compartir con ustedes. Y mientras más repito la verdad, mientras más me meto en su palabra, mientras más le digo a mi carne, Dios es justo y juzga con equidad. Mientras más le digo, porque Él ha sostenido mi juicio y mi causa, y Él se sienta en el trono juzgando con justicia, más mi enojo se tiene que disipar, porque es un sentimiento, recuerde, y los sentimientos son efímeros, hoy están y mañana se van, pero tienen que ser confrontados, y detrás del enojo tenemos que llegar a reconocer los otros sentimientos que vienen de la mano. El enojo simplemente nos muestra, nos señala nuestro propio pecado. Si en algún momento tú y yo hemos estado enojados, tienes que preguntarle al Señor, ¿de qué este enojo es señal? ¿Qué hay en mi corazón que me hace sentirme enojado? Y usted puede decir, oh, fue fulano de tal, fue fulana de tal, fue esta situación lo que me hace sentir enojado. No, ese fue el trigger, eso fue lo que causó que eso que estaba en tu corazón se expusiera hacia afuera. Y que la raíz probablemente es el orgullo, es la altivez. Qué manera tan terrible de Dios mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que reconocerlo, tenemos que humillarnos, porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Alabado sea el Señor. Tenemos que aceptar que hemos estado enojados. Y nuevamente quizá usted lo llame de muchas maneras, pero yo les recomiendo que empiece por llamarlo de la manera correcta. Es enojo.
Pensé por alguna manera en esta mente finita y engañosa que yo sabía más que tú, Señor. Que en algún momento pensé que tú llegaste tarde. How dare me. ¿Cómo yo me atreví a pensar que tú llegaste tarde? Probablemente eso muestra mi incredulidad. Probablemente como Jonás, alguien te hirió tan profundo y tan profundo. Y tú esperando que Dios enjuiciara a esa persona y Dios no lo hizo, sino que la amó, la perdonó, lo perdonó, lo restituyó. Qué desilusión cuando tú esperas que Dios te defienda y Él no te defiende. Y muchas veces estamos esperando que Él nos defienda para que alimente nuestro orgullo. Y cuando Él no nos alimenta el orgullo, nos enojamos. Y Él no te defendió no porque Él no sea juez justo. Él no te defendió porque Él no va a alimentar tu orgullo. Por el contrario, Él va a hacer que ese enojo exponga el orgullo para que lo rinda delante de Él. Porque Él ha prometido santificarnos. Porque Él ha prometido y Él está en la business de llevarnos a ser como Él. Alabado sea el Señor. So, en esta mañana, si tú has estado cuestionando a Dios, si tú has estado enojado con Dios, ya lo puedes reconocer, ya puedes llevar esa mentira a la verdad de la escritura y desmentirla con la verdad. Y por último, puedes decir como el Señor, como el mismo Cristo, me he sentido abandonada, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto implica, pero en ti yo confío, pero tú eres soberano, pero tú no te equivocas, pero hágase tu voluntad y no la mía. Alabado sea el Señor. I know, Jesse. I know. I know. Y como dijo nuestro amigo Job, nos volvemos. Me arrepiento en polvo y ceniza. Nos arrepentimos en polvo y ceniza. Y ahora entiendo lo que antes no entendía. Ahora mis ojos te ven. Me parece a mí que no veía algo. El orgullo niebla nuestra vista y nuestro corazón. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, que en la cruz del Calvario nos libertó. Y en Él, en Él somos más que vencedores. Y podemos vencer todo sentimiento que se revela en contra de la verdad de Dios. Así que en esta mañana, nuestro Dios juzga con equidad, independientemente tú estés de acuerdo o no, independientemente se vea o no, independientemente se sienta o no, Dios juzga con equidad. Él se sienta en su trono y juzga con justicia. Alabado sea el Señor. Él es justo. Salmo 17, 2. Pues tú sabes lo que es justo. Cuando no lo entiendas, cuando hay algo que produzca enojo en tu corazón, entiende y rapidito conéctalo a una mentira. Es una mentira. Si se trata de Dios, si se trata de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su plan, de sus propósitos, es una mentira. Por ende, tienes que buscar qué este enojo está diciendo de tu propio corazón, no de Dios, porque Dios no se equivoca, Dios no llega tarde, Dios es justo. ¿Qué dice este enojo de ti y de mí? Alabado sea el Señor. Y nuevamente, para desmentir toda mentira que se levanta en este corazón perverso, nada como la palabra de Dios, que dice que Él es justo, que Él juzga con equidad, que Él ama la justicia,
que Él confirma con rectitud. Alabado sea el Señor. Toda esta verdad desmiente mi mentira. Y mientras ese sentimiento no se vaya completamente, después de haberte mostrado tu orgullo, mi orgullo, tu rebelión, mi rebelión, no dejes de repetir la palabra de Dios. No vayas no estudies nada más en la escritura, no busques nada más. Vete a la escritura que te confirma una y otra vez, que te convence, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Desmiente toda mentira, te convence, derriba todo argumento humano. La palabra de Dios que es verdadera, que es única, que es eficaz. Alabado sea el Señor. Desmentirá ese enojo. ¿Cómo me quito mi enojo? ¿Cómo salgo de él? Vete a la escritura. La escritura lo hará. Mantente ahí. Llevo una semana completa, día y noche. Día y noche. En esta escritura, en la justicia de Dios. Busca todos los versículos habidos y por haber en la escritura de la justicia de Dios. Y esa verdad va a derribar la mentira que se quiere manifestar en tu corazón a través del enojo. Me dejaron una tarjetita en esta semana. Dios, es terrible. Dice, el día que clamé me respondiste y fortaleciste el vigor de mi alma. ¿Qué hacemos en los días donde el enojo no se quiere ir? Nos vamos a la verdad de Dios y clamamos al justo. Hazme entender tu verdad. Ponle nombre y apellido no solamente a tu enojo, sino a todos los compañeros que vienen con él, al orgullo, a la altivez, a la autosuficiencia, a la falta de perdón, a la incredulidad, a la justificación, autojustificación. Y después de la confesión viene la ayuda del Espíritu Santo para que entonces a través de la verdad de Dios puedas desmentir toda mentira que se quiere levantar en tu corazón. Pero gracias le doy al Eterno, porque cuando estas cosas se manifiestan, no es para condenarte, sino para tratar con algo escondido en tu corazón, que probablemente es incredulidad, que es enojo, que es autosuficiencia y todas las cosas antes mencionadas. Y una vez el Señor te confronta con eso, una vez todas esas mentiras, todo ese pecado es expuesto, ya no te pueden atar, ya no se enseñorean de ti. Porque en Cristo, que es la verdad, Cristo es la verdad. Independientemente mi opinión, Cristo es la verdad. Él es verdadero, Él es justo, Él no se equivoca, Él no llega tarde. Sus planes y propósitos son perfectos, incuestionables. Repítetelo conmigo en este día. Dios es incuestionable. Él es justo, perfecto. Aleluya. Inmutable es nuestro Dios, el 3 veces santo. Le comparto y con esto cierro. Estamos dando un estudio en las damas de la santidad de Dios. Y nuestra oración diaria intencionalmente ha sido, Señor, hazme santa porque tú eres santo. Ay, cuando usted le pide esto al Señor, le decía yo a mis hermanas en esta semana, para Él hacerte santa, como Él es santo, primero te tiene que mostrar tu falta de santidad. Te tiene que vaciar de todo lo que hay en ti para poder sembrar en ti, depositar su santidad. La santidad de Dios. Esta bendita santidad que te revela tu propia condición. Bendito Jesús. En esta mañana, un recordatorio. Su justicia
es siempre justa y su enseñanza es la verdad, independientemente de tus argumentos, independientemente estemos de acuerdo o no. Él es justo y su enseñanza es la verdad. Pasen todos un día bendecido, un fin de semana espectacular. En el nombre de Jesús, siga nuestros escritos, ¿verdad? Después de este programa, seguimos los escritos durante varios días dándole seguimiento a este tema. Sean todos bendecidos. Le pido al Eterno que todos aquellos que estén experimentando argumentos, enojo, y fíjese, el enojo no siempre se manifiesta de una manera agresiva. Si usted piensa que usted no ha experimentado el enojo porque usted no es una persona agresiva, hay enojo pasivo. ¿Sabía usted eso? Hay enojo pasivo. Jonás, en el momento que se enojó, Jonás no habló. Jonás lo que hizo se fue para otro lugar, salió corriendo. Cuando nosotros huimos de hacer la voluntad de Dios, también es enojo. Es pasivo, pero es enojo. Usted no tiene que gritar para estar enojado. Inclusive hay momentos donde usted está enojado que más silencio hace. A veces el silencio también es señal de enojo. Por ningún lado que podamos argumentar tenemos escapatoria. Ajá. Pero bueno, si usted está ahí y si no, guarde esta palabra porque cuando usted lo enfrente, cuando usted lo viva, quizás se pueda agarrar de esta palabra, llevar ese sentimiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la verdad de Dios, y pueda ser libre, puedan ser expuestos otras cosas de su corazón, y esto lo lleva al arrepentimiento y por ende acercarse más al Señor, porque el humilde, Él mira de cerca. Y humildad, ya yo le describí. Así que pasen todos un excelente fin de semana. Será hasta nuestro próximo programa el miércoles con nuestra hermana Stephanie a las 8 de la noche por su programa Disciplinas Libertadoras. Pasen todos un día bendecido.